23 de octubre de 1990, Upper East Side, Manhattan. Eran las 10 de la mañana. George Coogan estaba volviendo al piso que compartía con su novia. Iban a hacer un brunch. No lo vio venir. El portero del edificio fue el primero que se acercó corriendo a George Coogan. Ayúdeme, ayúdeme, por favor. Llamó al 911 y George fue trasladado al hospital de Nueva York. Y los detectives inspeccionaron la zona en busca de pistas. Vale, ¿qué tenemos aquí? Fue muy difícil porque había muy pocas pruebas físicas. Había 2 bolsas de la compra llenas de sangre. Tenemos esto. Y una bala aplastada o deformada, como anotaron ellos, había atravesado el cuerpo de George, entrando por la espalda y saliendo por el pecho. Mira, fíjate en esto. Pudimos saber qué arma se utilizó por el tamaño de la bala. Era un revólver del calibre 44. El calibre 44 es un arma grande, es una bala de gran calibre. ¿Han visto Harry el Sucio? Pues es su pistola. Gracias. No creo que nadie use una pistola del calibre 44 para otro motivo que no sea matar a alguien. Era obvio que alguien quería a George Coogan muerto. La cuestión era averiguar quién. La primera persona con la que hablaron los detectives fue el portero. ¿Puede contarnos lo que vio? Él fue quien llamó al 911. Esperaban que George le hubiera dicho algo antes de que se lo llevara a la ambulancia. Aseguró que no había visto el tiroteo, solo oyó los disparos. Su primer pensamiento fue que debía ser el petardeo de un coche o una obra. Cualquier cosa, menos un tiroteo a plena luz del día en el Upper East Side de Manhattan. Algunos barrios de Nueva York están acostumbrados al sonido de los tiroteos, pero el Upper East Side no es uno de ellos. Si ha llegado aquí es que está por todas partes, porque este debe ser el barrio más seguro de toda la ciudad. El Upper East Side era conocido originalmente como el distrito de las medias de seda. Casas adosadas preciosas. Tiendas muy caras. Ese estereotipo de mujeres bien vestidas, caminando por la calle con sus caniches, no es una exageración. Hay portero en todos los edificios. Taxis dejando pasajeros a todas horas. Solo en la manzana donde tuvo lugar el tiroteo viven literalmente miles de personas. Así que no es el mejor lugar donde intentar cometer un asesinato. Los detectives preguntaron a la gente del barrio para ver si alguien había visto el tiroteo. Hubo unos disparos y escuché a un hombre gritando, «Dios mío, sálvame, sálvame». Así que abrí la ventana y vi un cuerpo tirado justo ahí. Detective Fornavallo. Hola. ¿Puede contarnos lo que vio? Hubo una mujer que estaba metiéndose en el coche en ese momento y que vio al individuo acercarse a George por detrás. La testigo dijo que vio a un hombre con una gorra verde y una camisa de cuadros de unos 30 años, que sacó una pistola y disparó 3 veces contra la espalda de George. Después el sospechoso se alejó tranquilamente como si hubiera quedado con alguien para comer.
No estaba lo bastante cerca como para verle la cara al hombre. Puede que la única persona lo suficientemente cerca fuera George. Envié a unos detectives al hospital para intentar interrogar a George, pero no hubo suerte. El médico salió del quirófano y le dijo a su novia, Mary Louise, ¡Dios mío! que George había muerto. ¡No! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! Mary Louise estaba histérica. Tenían una relación romántica muy bonita. Se querían mucho. Era la persona a la que estaban más unida. Vivían juntos, así que era la persona ideal a la que interrogar. Pero Mary Louise estaba demasiado afectada para hablar. Así que los detectives dejaron que se fuera con su familia a Long Island. Estaba demasiado afligida para interrogarla como testigo. ¿Quién haría algo así? ¿Sabes si tenía algún enemigo? Pero no todo estaba perdido. Se enteraron de que había una persona que podía tener un problema con George. Mary Louise estaba saliendo con un psiquiatra cuando George le llamó la atención. Ha habido muchos exnovios que han matado a la nueva pareja de su exnovia o exmujer. ¿Era posible que ese psiquiatra quisiera matar al hombre que le había robado a su novia? «24 horas después, la policía se centró en un posible sospechoso del asesinato de George Cogan, el exnovio de Mary Louise, un psiquiatra del Upper East Side. La policía quería averiguar si el exnovio de Mary Louise podría haber tenido celos y decidió matar al nuevo novio de su exnovia. Así que los detectives fueron a hablar con el psiquiatra. ¿Puede contarnos cómo se enteró de la muerte de George? Cuando interrogamos a un individuo, lo primero en lo que nos fijamos es en su lenguaje corporal y sus emociones físicas como respuesta a nuestras preguntas. Enseguida podemos ver si está tenso o si tiene miedo de responder alguna de las preguntas. ¿Puede decirnos dónde estuvo el 23 de octubre? Ese día estuve trabajando, así que debí llegar a casa sobre las 5 de la tarde. Mi novia me recogió. Les dijo que había pasado página, que estaba saliendo con otra persona y que no tenía nada en contra de George Cogan. Después de hablar con el exnovio, la policía se creyó su historia. Estaba viviendo con otra mujer, parecía feliz y no era una persona que fuera a ganar nada económicamente. Entonces la policía decidió revisar los antecedentes de George y se encontraron con una sorpresa. Los detectives sabían que George tenía una novia, pero también descubrieron que George tenía una mujer. El certificado de matrimonio de George. Y su nombre era Barbara Cogan. Interesante. Cuando los detectives se enteraron de eso, les llamó la atención. Creo que deberíamos hablar con Bárbara y hacerle algunas preguntas. Señora Cogan, hemos recibido el registro de visitas del hospital y nos resulta curioso que no fuera a visitar a George allí. No podía soportar verlo así. Es mi... Barbara Cogan les dijo que se derrumbó en su casa, que empezó a llorar y a gritar, y que cuando se enteró de que habían disparado a su marido, le dio miedo salir a la calle. Tenía miedo. No sabía quién había disparado contra George y no sabía si esa persona también la querría a ella muerta. Así que dijo que no fue al hospital por seguridad. Así que temía por su propia seguridad. Sí. Es mi
Marido, hemos estado juntos 30 años. Yo le quería. Después de hablar con ella, no les dio ningún motivo para creer que fuera culpable. No había nada que la relacionara con el asesinato. Les contó cómo se habían conocido ella y George y cómo se enamoraron. George creció en Puerto Rico y venía de una familia rica dedicada al negocio inmobiliario. La familia de George en Puerto Rico era un grupo de personas muy unido que se querían mucho. Era una gran familia judía. Ya saben, organizaban muchas fiestas y se apoyaban unos a otros, se ayudaban, trabajaban juntos en los negocios familiares. Y a George lo educaron para que se hiciera cargo del negocio familiar. Llegó a Nueva York en los 50 para asistir a la NYU. Y allí, durante sus años de universidad, conoció a Barbara Coogan. Ella estudiaba en Barnard en aquella época y se enamoraron. Nada más casarse, él la llevó a Puerto Rico, donde llevaba una vida lujosa. Y ella también, al ser su mujer. Ella demostró tener buena mano con los negocios. Dirigían juntos su cadena de grandes almacenes y su casino en San Juan. Y al parecer, formaban una gran pareja. George era un hombre encantador y ella estaba loca por él, igual que él por ella. Viajaban mucho, se codeaban con los ricos y ella se convirtió en un miembro de la alta sociedad de San Juan. Siempre aparecía en las páginas de sociedad. ¡Madre mía, una cajita azul! Eran muy importantes y el apellido Coogan era muy conocido en Puerto Rico. Tuvieron 2 hijos y los criaron en Puerto Rico. Era muy cariñoso, le gustaban los niños y se le daban muy bien, era un buen padre. Cuando sus hijos iban a entrar en la universidad, decidieron mudarse de nuevo a Nueva York, al Upper East Side. Nueva York era el lugar donde se habían enamorado. Estoy segura de que le tenían mucho cariño a la ciudad. Y en 1986, Bárbara y George se mudaron a un apartamento muy lujoso en la Quinta Avenida. Abrieron una galería de antigüedades y empezaron a trabajar vendiendo antigüedades y gestionando las propiedades que seguían poseyendo. Está genial. Sí, lo sé. Se va a vender enseguida. Eso espero. Los dos estaban emocionados por mudarse a Nueva York y por empezar un nuevo negocio que pensaban que tendría éxito. ¿En qué estás trabajando? ¿En el libro de contabilidad? Sí, bueno, las ventas no están yendo... Ninguno de los dos tenía experiencia como dueños de una tienda de antigüedades. Una cosa es comprar antigüedades y otra venderlas, y aquel no era su fuerte. Los niños se habían ido, se habían quedado solos otra vez, así que se volcaron totalmente en aquella tienda que no iba demasiado bien. Como la tienda de antigüedades no estaba teniendo mucho éxito, contrataron a unas relaciones públicas. Señora Coogan. Ah, hola. Hola, Mary Louise. Qué alegría que estés aquí. Para mí también. Te necesitamos. Es una colección preciosa. Gracias. Si quieres te la enseño. Sí, por favor. Vale, bueno, este cristal de aquí, Hola, Hola, soy George. Mary Louise. Hola. Mary Louise se sintió atraída por George. Él era un hombre maduro, atractivo y enérgico. Ella era una joven de familia adinerada, así que sintió una conexión. Sigamos con el resto del tour. Encantado de conocerte. Sí, igualmente. Espero verte de nuevo. Seguro que sí. No sé si George estaba buscando a otra persona, pero como él y Bárbara estaban tan centrados en el negocio, su relación se perdió en algún punto del camino. En un momento dado, George y Mary Louise empezaron una aventura. Y 2 semanas después, George se fue a vivir a casa de Mary Louise. Así que George y Bárbara iniciaron los trámites de divorcio. En aquella época, empezó a circular el rumor de que él hizo los papeles para que Mary Louise fuera la única beneficiaria de su seguro de vida.
Había una diferencia de edad de 20 años entre George y Mary Louise, que es mucho. Ella estaba acostumbrada a un estilo de vida muy caro. Creo que Mary Louise pensó que había conseguido un viejo con pasta. Los detectives empezaron a preguntarse si Mary Louise habría contratado a alguien para que matara a George y así poder quedarse ella con todo el dinero y dejar a Bárbara sin nada. Gracias por venir. Cuando te fijas en cómo fue el asesinato, alguien se acercó a George por detrás, le disparó a la espalda y después se fue. Fue un asesinato a sangre fría típico de un sicario. Así que los detectives, por supuesto, quisieron hablar con Mary Louise. Disculpen. Estoy buscando al detective Fornavallo. Mary Louise no habló con la policía en un primer momento. Se fue a casa de su familia en Long Island y, siguiendo su consejo, contrató a un abogado. Entonces, los detectives hablaron largo y tendido con Mary Louise sobre su relación con George. ¿Puede contarnos dónde estaba cuando se enteró de que habían disparado a George? Sí. Yo estaba en nuestro apartamento y él salió un momento a comprar algunas cosas y no estaba muy lejos, así que sabía que volvería pronto y entonces oí los disparos. Perdón. Tras unos minutos con ella, hubo algo muy evidente para los detectives. La tristeza de Mary Louise me pareció bastante real, la verdad. Sé lo que parece y sé que era muy rico. Pero tienen que saber que nunca fue por el dinero. Yo tengo dinero. No lo necesitaba por eso. Yo le quería. Mary Louise también le dijo a la policía que George estaba haciendo los papeles para hacerla a ella beneficiaria de su seguro de vida, pero que aún no lo había hecho. No es una de las beneficiarias. De hecho, Mary Louise no iba a heredar nada. No, no lo soy. Mary Louise no parecía tener motivos para hacerlo. Mientras la policía hacía su investigación, nosotros en el Post hacíamos la nuestra. Un millonario asesinado a tiros a plena luz del día era una gran historia. Le pegó 3 tiros por la espalda y huyó. Te hace dudar. Ya no estás seguro ni paseando por la calle. Y la historia acabó en la portada del New York Post. Se publicó el lugar y la persona asesinada y obviamente llamó mucho la atención del público. A la gente siempre le ha fascinado la gente rica y sus vidas, porque es muy diferente a la que llevamos la mayoría de los mortales. Así que cuando se enteran de algo así, piensan en que era un tipo rico que lo tenía todo y de repente le disparan y le dejan tirado en plena calle en el Upper East Side. En fin, la gente no se cansa de ese tipo de historias. En Nueva York, todo el mundo hablaba de lo que le había pasado a George. Y por supuesto, toda esa atención le pasó factura a su familia, sobre todo a sus hijos, que además de tener que ir a la ciudad a cuidar de su madre y ocuparse del funeral, tenían que ver como toda Nueva York hablaba del dolor de su familia, sin saber aún quién era el asesino de su padre. Mamá, te he traído un poco de sopa. Bárbara estaba perdida. No sabía qué hacer. Se estaba automedicando. Tomaba pastillas para dormir. Mamá. No tengo hambre. Despierta, tienes que comer algo. Llevas todo el día durmiendo, venga. Los chicos habían perdido a su padre y él era una roca que mantenía unida a la familia. Así que, además de tener que lidiar con su propia pena, tenían que ocuparse de su madre. Pero creo que se apoyaban el uno en el otro.
No teníamos nada más con lo que seguir y queríamos respuestas. Y entonces llegó el informe de la autopsia. Lo necesito enseguida. Mira esto. Luego te llamo. Punta hueca. Sí, ¿Del 44? un gran revólver. Un gran revólver. A George le habían disparado con balas de punta hueca. Y esas balas, cuando entran en el cuerpo, se expanden y la metralla se reparte por todo el cuerpo, afectando a numerosos órganos. Sin duda es una bala que se usa cuando quieres causarle el máximo daño posible a alguien. ¿Crees que ha sido un magnicidio? Una bala de punta hueca suele apuntar a la mafia o a los bajos fondos. Son las balas típicas de los magnicidios mafiosos. La policía sabía que Mary Louise fue contratada para ayudar a remontar el negocio de la tienda. Sí, y el borde es de oro de 24 quilates. Pero cuando investigaron por qué necesitaban a una publicista, descubrieron que fue por un motivo muy concreto. Sí, así es. Tú, levántate. ¡Vosotras al suelo! Tú, arriba y dame el dinero. Tranquilo, tranquilo, ¿vale? Unos meses antes hubo un robo en la tienda. No le hagas daño a nadie, por favor. ¡Dame el dinero! ¡Por favor! ¡George, por favor! Un robo en el Upper East Side no era un delito común. ¡Por favor! Vale, tranquilas. Después del robo, la gente se asustó. Y si el negocio empezó a ir mal, fue en parte por los rumores que decían que había una posibilidad de que la tienda de Barbara y George fuera un objetivo. Y eso podía apuntar a algo más oscuro. ¿A qué esperas? ¡Llama a la policía! Basándonos en el interrogatorio de Mary Louise y revisando sus papeles personales, descubrimos que George tenía relaciones con gente de Puerto Rico y algunas no eran exactamente legales. Estamos bien, ya ha pasado. ¡Dios mío! No me lo puedo creer. Entonces descubrimos que su hotel de Puerto Rico se había vendido por un total de $11 millones. Pero en esa venta, George Cogan solo recibió 2 millones. Así que había alguien que aún le debía $9 millones. Y esa persona era Ibrán Torres. La persona que le compró el hotel podría haber tenido relaciones con la mafia rusa. La policía empezó a preguntarse si habría sido cosa de la mafia. Puede que la persona que compró el hotel no quisiera pagar los 9 millones restantes y así la deuda desaparecería. La mafia de Manhattan es especialmente violenta y no dudaría en cobrar una deuda a punta de pistola. Diga. Los detectives empezaron a preguntarse si George habría hecho un trato con la persona equivocada. Tienes que solucionarlo. Y si ese trato le habría costado la vida. Dinero y asesinato. La policía investiga los acuerdos comerciales del millonario asesinado. Los días posteriores al asesinato, la policía empezó a pensar que podría haber algún que otro cadáver en el armario de George Cogan. El tipo de asesinato y las balas que se utilizaron apuntaban al crimen organizado. Además, un hombre le debía $9 millones y ese hombre parecía tener relaciones con la mafia rusa. Así que empezaron a investigar la situación financiera de George y descubrieron que su patrimonio era mucho menor de lo que pensaba la gente. Los detectives descubrieron que valía lo que en el Upper East Side es considerado una miseria, solo $2 millones. En fin, $2 millones es mucho dinero, pero él iba por ahí como si tuviera 5 veces eso. Llevaba ropa de marca, tipo Gucci y Dolce & Gabbana. Vivía en un apartamento de lujo en la Quinta Avenida. Pero el dinero de su cuenta bancaria no reflejaba nada de eso. Y George se lo ocultó a todo el mundo.
Así que investigaron si George había estado presionando a aquel individuo relacionado con la mafia rusa y si él, a cambio, había dicho, estoy harto de ese tío, y había ordenado su asesinato. Diga. Así que los detectives contactaron con ese hombre. ¿Señor Torres? Sí, soy Bran. Sí, me gustaría hacerle unas preguntas sobre George Cogan. ¿Sobre qué en concreto, detective? ¿Sobre cuánto dinero le debe a George? Y él les dijo que iba a pagarle lo que le debía. Ya lo solucionamos. De hecho, había hecho un plan de pago con el que iba pagándole. Le avisaremos si necesitamos algo más. Estaba todo por escrito. Había pruebas documentales de la transacción. Estaba registrado que aún le debía todo ese dinero. Tenían una garantía establecida. Había todo tipo de documentos que nos llevaban directamente a ese hombre. Si hubiera hecho algo así, sabríamos enseguida que él habría estado involucrado. Aún no había ningún sospechoso. Aún no había ningún móvil determinado. Y la gente estaba hablando del sórdido pasado de George, de su triángulo amoroso. Se hablaba mucho en el Upper East Side. Había dejado a Bárbara por una mujer más joven, así que eso no debía haberle hecho mucha gracia. En el Post escribíamos mucho sobre ella. No sabíamos mucho de la historia, así que escribíamos sobre ella cada día, y algunos de los artículos no la dejaban demasiado bien. Así que supongo que pensó, tengo que parar esto, tengo que enfrentarme a la persona que está escribiendo sobre mí. Así que decidió concederle una entrevista al New York Post, contando su versión de la historia. Los Cogan eran el tipo de familia que quería salir en las noticias del corazón. Bárbara Cogan era sin duda ese tipo de mujer, pero no quería salir en la prensa por ese motivo. He perdido a mi marido, con el que llevaba 30 años. Una de las razones por las que Bárbara Cogan decidió hablar con el Post fue para comunicarse directamente con sus vecinos, porque esas eran las personas que leían el New York Post cada día. Hay mucha gente. Tenía sentido que Bárbara eligiera el Post. Nuestro periódico se leía en todo Manhattan. Sus amigos lo leían y nosotros habíamos publicado mucho sobre la historia. La gente estaba cuestionando su comportamiento y creo que Bárbara no tenía ni idea de cómo gestionarlo. Creo que no tenía herramientas a nivel de personalidad para gestionarlo. No sabía cómo comportarse ante la gente cuando empezaban a cuchichear. Creo que se puso a la defensiva y después se cerró en sí misma. Todos los que me conocen saben. Bárbara Cogan le dijo al Post que aún quería a George, que había roto a llorar cuando se enteró de que le habían disparado y que aún lloraba su muerte y tenía el corazón roto. Para ella era importante que el Post supiera que era una viuda afligida, que no tenía nada que ver con el asesinato de su marido. Hay mucha gente hablando de su aventura. Yo no soy de esas personas que se aferran a cualquier cosa. Dijo que había perdonado a Mary Louise, que no le guardaba rencor, solo quería privacidad, quería poder llorar su muerte con sus hijos. El día después de la entrevista de Bárbara con el Post, se celebró el funeral de George. 26 de octubre de 1990, Manhattan. Fue un acontecimiento enorme, típico de alguien que vivía en el Upper East Side y formaba parte de la sociedad de Nueva York. Fue un circo mediático. Estaba todo el mundo. Había fotógrafos sacando fotos de Bárbara entrando y saliendo. Todos intentaban ponerle un micrófono en la cara para que dijera unas palabras. Pero Bárbara no hablaba, solo lloraba. Tuvieron que ayudarla para entrar y salir del servicio. Solo quería llorar su muerte. El funeral estuvo muy concurrido. Acudió mucha gente. George era una persona muy querida. Era muy sociable, extrovertido, amable. Tenía muchos amigos. Todo lo que salió después sobre sus acuerdos comerciales era desconocido para la mayoría de gente que conocía a George. Para ellos, solo era un tipo encantador y agradable. Y ahora, el hombre que era el pegamento que mantenía unida a la familia Cogan
se había ido. Era un capítulo muy triste de sus vidas que no podrían cerrar hasta que llevaran al culpable ante la justicia. Queríamos respuestas, pero no teníamos mucho con lo que seguir y no teníamos ningún sospechoso. Era muy frustrante. Hasta unas semanas después, cuando Barbara Coogan, como única beneficiaria de su póliza de vida, recibió $4,3 millones. Eso era mucho más de lo que hubiera recibido con cualquier acuerdo. De hecho, era el doble de su valor en vida. No había nada que la relacionara con el asesinato, pero había algo que no encajaba para los detectives. Así que decidieron reclamar como prueba su registro de llamadas. Y hubo una llamada en concreto que les llamó la atención. Barbara llamó a la compañía de seguros de George 5 días antes del tiroteo. Así que hablamos con el agente de seguros. Muchas gracias por su tiempo. Bárbara llamó para preguntar de cuánto era la póliza y ver si aún era la beneficiaria. Aquello levantó las sospechas de la policía. Estaban a punto de firmar los papeles del divorcio. ¿Por qué le preocupaba el seguro de vida de George? Y lo que Bárbara hizo con ese dinero también fue extraño para ser una mujer de luto. Se hizo varias cirugías plásticas, hizo varios viajes, vivía a cuerpo de rey. Y parece que también salió mucho de compras como terapia. Después de que Bárbara se gastara todo el dinero, se vio obligada a declararse en bancarrota. Y en la vista, su comportamiento fue aún más extraño. Barbara Coogan empezó a gritar que estaba al borde del suicidio y a decirle a todo el mundo que podían quedarse con su dinero y ser albaceas de su patrimonio porque ella ya no estaría. Aún así, su comportamiento errático no es suficiente para acusarla de asesinato. Todo lo que tenía la policía contra Bárbara en aquel momento, la llamada a la compañía de seguros, sus extraños gastos, todo era circunstancial. No puedes detener a nadie solo con pruebas circunstanciales, y además no eran gran cosa. Solo porque alguien actúe de manera extraña no significa que sea un asesino. Yo creo que Bárbara era una persona que tenía relaciones superficiales. No solía hablar de sus problemas. No se dio cuenta de que tenía un problema en su propio matrimonio. No era consciente de que tenían problemas económicos porque no ayudaba a mantener la casa. Tenía criadas que lo hacían todo por ella. La peluquera iba a su casa para que ella no tuviera que ir a la peluquería. Creo que estaba malcriada. Y creo que no tenía ni idea de cómo llevar las cosas. Por eso se ponía a la defensiva y se aislaba. Esa era su manera de gestionarlas. Creo que simplemente era una mujer abrumada que no hizo lo correcto para su propia defensa. El caso siguió abierto unos 2 años, pero se mantuvo estancado. Hasta que un individuo fue detenido en el condado de Westchester por un cheque sin fondos. Bueno, hay algo que quiero. Su nombre era Carlos Piovanetti. Así que hagamos un trato, ¿le parece bien? Les dijo a los detectives que sabía quién había contratado al asesino de George Coogan. Tengo un nombre para usted, ¿quiere oírlo? Cuando Carlos les dijo el nombre, los detectives se miraron y dijeron: ¿y ese quién es? Nueva pista en el caso del asesinato del magnate de los 90. Carlos, todo el mundo está hablando de la historia que nos has contado. Carlos Piovanetti se enfrentaba a 15 años y estaba intentando hacer un trato para evitar entrar en la cárcel. Yo sé quién organizó el asesinato del Upper East Side.
El nombre era Manny Martínez. Carlos dijo que unos meses después del tiroteo quedó con Manny Martínez. Fuimos a un restaurante, estuvimos hablando, pasándolo bien. Y durante aquella comida, Manny Martínez le confesó a Piovanetti que él había sido el intermediario en el asesinato de George Cogan. Él contrató al tipo, organizó el asesinato y recibió el dinero. Pero aquello no fue todo. Martínez le dijo a Piovanetti que Bárbara Cogan ordenó el asesinato. Ese tal Manny Martínez había sido el abogado del divorcio de Bárbara Coogan en Puerto Rico. Resultó que Manny se había encargado de los documentos en español de Bárbara durante el divorcio. Y como ella, dividía su tiempo entre Puerto Rico y Nueva York. ¿Con leche o azúcar? No, solo. Vale. Así que la policía del condado de Westchester informó inmediatamente a la oficina del fiscal de Manhattan y se pusieron a trabajar enseguida. Los detectives le pidieron a Carlos que llamara a Manny Martínez y le hiciera hablar del asesinato. Manny, ¿cuánto tiempo? Carlos se hizo el tonto. Tú organizaste aquello de George. Sí, es verdad, ya me acuerdo. Básicamente hizo que le contara toda la historia de nuevo. Pero, aunque Manny Martínez dijo que había estado involucrado en el asesinato, no mencionó el nombre de Bárbara Coogan. Ah, sí. Pero sí hubo un nombre que mencionó, el del supuesto asesino. Es verdad, ya me acuerdo, sí, por eso le pusieron ese apodo. Así que pidieron una orden para examinar el registro de llamadas de Manny Martínez. Encontraron 14 llamadas entre Manny Martínez y el asesino el día del asesinato de George Coogan. El Post entrevistó a Manny Martínez. Él estaba ansioso por hablar con el periódico sobre sus problemas legales. Y dijo directamente: reto a que un jurado me acuse. Los fiscales acudieron entonces a otras personas relacionadas con Manny Martínez y les preguntaron si había hablado alguna vez de aquel asesinato. Y descubrieron que sí lo había hecho. Por fin, la oficina del fiscal del distrito creía tener suficientes pruebas. Y en 1995 acusaron a Manny del asesinato de George Cogan. Pero había un problema. Justo cuando la oficina del fiscal pensó que lo tenían, descubrieron que no estaba disponible. Estaba en Ciudad de México. Había sido detenido por haberle estafado millones a un banco mexicano. Manny Martínez se enfrentaba a 20 años de cárcel y las autoridades mexicanas no querían entregarlo hasta que no cumpliera su condena. Solo entonces podría ser extraditado a Estados Unidos. Era muy frustrante tener que esperar todo ese tiempo para traerlo de vuelta a Nueva York. La policía también estaba preocupada porque en aquel momento no había pruebas suficientes para detener a Bárbara. No había nada sustancial que la relacionara con el crimen. Bárbara dijo que no conocía a Manny Martínez. Pensó que iba a salirse con la suya. Por fin, en 2007 recibieron una llamada. Manny iba a salir de la cárcel de México y estaban listos. Llevaron a Manny a Nueva York y lo juzgaron por asesinato en segundo grado. Abogado llevado a juicio por el asesinato de 1990. Los fiscales construyeron un caso bastante sólido. El jurado tardó 3 días en declarar culpable a Martínez de asesinato en segundo grado. Una vez condenaron a Martínez, el caso contra Bárbara parecía mucho más prometedor. En el juicio contra Manny, muchos testigos subieron al estrado y dijeron que Manny siempre les había dicho que Bárbara Coogan fue quien ordenó el asesinato, que Bárbara Coogan pagó el asesinato y que Bárbara Coogan se benefició del asesinato. En ese momento, Bárbara fue acusada. Fue acusada del asesinato de su marido, George Cogan, 17 años después. Noviembre de 2008, Manhattan, Nueva York.
Esa ira se volvió tan arrolladora que ella y el señor Martínez decidieron litigar el divorcio a través de las balas de una pistola en lugar de delante de un tribunal. Barbara Coogan no llegó a ir a juicio. Decidió admitir la derrota y decir, «Me habéis pillado». Se declaró culpable. El agente del asesinato de la viuda rica. Los detectives creen que su móvil fue la ambición de dinero. Hay un problema. De algún modo, Bárbara y Manny averiguaron, unas semanas antes de la muerte de George, que no iba a sacar tanto dinero como pensaba. Esto no puede estar bien. Si George vivía, ella solo recibiría $1 millón en lugar de los 4,3 millones que recibió cuando fue asesinado. ¡Me ha mentido! Así que hicieron cuentas y se dieron cuenta de que valía mucho más muerto que vivo. ¿Qué voy a hacer? La llamamos la viuda negra porque vestía de negro, como si estuviera de luto por su marido. Pero además, el nombre viuda negra describe muy bien el veneno de esa mujer. Una mujer capaz de matar al padre de sus propios hijos para llevarse el dinero y darse la gran vida. Que la acusada se ponga en pie, por favor. Mientras sus hijos lloran su muerte. Creo que no hizo nada para ayudar a su causa. Solo echó leña al fuego en lo que respecta a su reputación. Culpable. Debió ser un auténtico infierno para los hijos de George. Su padre había muerto y tuvieron que ver cómo era realmente su madre. Fue terrible para los chicos. Fue demasiado duro para que pudieran hablar en la vista. Su madre iba a entrar en prisión por matar a su padre. Básicamente iban a convertirse en huérfanos. Al acabar con la vida de George Coogan, Bárbara Coogan no solo le quitó a Mary Louise a su novio, sino que privó a toda una familia de un hombre muy, muy querido. Eso demuestra hasta qué... A finales de la década de 1970, California seguía vendiéndose al mundo como una promesa. No solo como un lugar, sino como una fantasía completa. Sol, carreteras interminables, playas abiertas, neones encendidos hasta tarde. Barrios donde parecía posible empezar de nuevo sin que nadie preguntara demasiado de dónde venías ni qué estabas dejando atrás. Los Ángeles y sus alrededores respiraban esa mezcla extraña de libertad y desgaste que tienen las ciudades donde millones de personas persiguen algo al mismo tiempo. Éxito, plaza, anonimato, supervivencia. En 1979, el sur de California era un paisaje donde la juventud parecía tener un brillo casi insolente. Chicas riendo en paradas de autobús, adolescentes con jeans gastados caminando bajo el calor seco del final de la tarde. Coches atravesando avenidas anchas con la radio encendida, moteles de paso, gasolineras abiertas hasta tarde, barrios que cambiaban de rostro de una calle a la siguiente. Había una sensación difusa de movimiento permanente, como si la ciudad nunca terminara de quedarse quieta. Y precisamente por eso, porque todo estaba siempre en tránsito. Porque todo parecía provisional y veloz, el peligro podía esconderse mejor. Porque en un lugar donde la gente entra y sale, sube y baja de coches, acepta aventones, se pierde por unas horas y vuelve a aparecer después. La desaparición tarda un poco más en convertirse en alarma. Eso fue parte del horror. No el horror entero, pero sí una de sus condiciones. La historia de los llamados Toolbox Killers no empieza con un solo grito, ni con una escena aislada. Ni siquiera con un cadáver jalado al costado de un camino. Empieza con una idea mucho más perturbadora. La de dos hombres moviéndose por el tejido ordinario de California como si fueran una parte más del paisaje. Dos hombres sin aspecto sobrenatural. Sin hora cinematográfica, sin nada que obligara al mundo a apartarse a tiempo. Lawrence Whitaker y Roy Norris no llegaron a la historia criminal como monstruos salidos de una pesadilla evidente. Llegaron como llegan a menudo los peores depredadores.
disfrazados de normalidad suficiente, lo que llevaban dentro no se vea a simple vista en una gasolinera. En una avenida, en la penumbra de una noche tibia junto a una van estacionada. Y ahí reside una de las verdades más difíciles del crimen real. El mal más devastador no siempre anuncia su presencia. A veces espera, a veces sonríe. A veces preguntas si necesitas que te acerquen a algún sitio. La California de 1979 no era inocente. Ya había conocido violencia, desapariciones, asesinos seriales, sectas, pánico moral, titulares oscuros. Pero incluso en una época acostumbrada a mirar con fascinación y espanto los extremos de la conducta humana, el caso de Whittaker y Norris terminaría ocupando un lugar aparte. No solo por los asesinatos, no solo por la selección de víctimas jóvenes y vulnerables. No solo por la frialdad metódica de su cacería, sino por algo todavía más insoportable. La evidencia de que en aquellos crímenes había una voluntad deliberada de prolongar el sufrimiento, de registrar el dolor, de convertir la violencia en un ritual de dominación. No era únicamente homicidio, era degradación, captura, crueldad administrada, y cuando un caso cruza esa frontera. Cuando deja de ser una sucesión de muertes y se convierte en una maquinaria de tormento, entra en otra categoría del miedo. Una categoría de la que cuesta hablar sin sentir que las palabras se manchan. Pero antes de llegar a los detalles más oscuros, antes de que la investigación descubriera el alcance real del horror, hubo una ciudad respirando como siempre. Hubo adolescentes caminando por calles que les parecían conocidas. Hubo familias que todavía no sabían que ciertas noches iban a partir sus vidas en un antes y un después. Hubo una van, una simple van. De esas que no deberían significar nada, un vehículo utilitario. Anodino, casi vulgar en su presencia. Sin embargo, en ciertos casos, el objeto más corriente termina convertido en símbolo de una pesadilla, porque la van fue, en esta historia, algo más que transporte. Fue herramienta, escenario, trampa y extensión de una voluntad compartida, años después. Cuando la gente recordara el caso, no pensaría solo en nombres. Pensaría también en esa imagen, un vehículo desplazándose por el sur de California, mezclado con el tráfico, atravesando la ciudad como si no llevara en su interior una de las formas más perturbadoras de brutalidad criminal que Estados Unidos hubiera conocido. Hay una razón por la que los grandes casos de true crime se clavan tan hondo en la memoria colectiva. No basta con que sean violentos. El país ha conocido demasiada violencia para que la violencia por sí sola alcance ese estatus. Lo que convierte un caso en cicatriz nacional es su capacidad de herir alguna confianza básica. La confianza en que los adolescentes pueden volver a casa. La confianza en que aceptar un aventón no siempre equivale a firmar una sentencia. La confianza en que el mal tiene límites internos, en que incluso los peores asesinos conservan alguna barrera mínima frente al dolor ajeno. El caso de los Toolbox Killers demolió varias de esas certezas a la vez. Por eso sigue siendo recordado como uno de los más perturbadores del true crime estadounidense. Porque no confronta solo la idea de asesinato, confronta la idea de hasta dónde puede llegar una mente cuando ya no ve a la víctima como persona, sino como materia sobre la cual ejercer poder, y en esta historia había dos mentes. No una sola, dos voluntades que se encontraron en el punto exacto donde el sadismo deja de ser fantasía privada y se convierte en plan. Ese encuentro es una de las partes más siniestras del caso. Un hombre así ya resulta aterrador. Dos hombres así, reforzándose mutuamente, dándose permiso mutuo, alimentando la lógica del otro, pueden formar algo mucho peor que la suma de sus partes. La soledad a veces contiene. La complicidad, en cambio, puede desatar cuando dos personas comparten fantasías oscuras. Cuando ambas se sienten legitimadas por la presencia de la otra, el crimen puede adquirir una confianza monstruosa. El límite ya no está fuera, sino que se evapora dentro del pacto.
Eso fue lo que ocurrió aquí. Whittaker y Norris no solo cometieron actos atroces. Construyeron entre ellos un espacio moral donde esos actos parecían posibles, razonables. Incluso excitantes para sus propias lógicas deformadas. Y cuando dos hombres entran juntos en ese territorio, las víctimas dejan de enfrentarse solo a la violencia física. Se enfrentan también a un sistema cerrado de crueldad. Un sistema en el que cada uno observa, confirma y amplifica al otro. Eso es lo que vuelve esta historia tan difícil de soportar. No estamos ante una explosión repentina de furia. Estamos ante una cacería, ante una selección. Ante una rutina criminal que, durante un tiempo, avanzó por las calles de California sin que el mundo comprendiera del todo lo que estaba ocurriendo, y mientras ese mundo seguía funcionando, autos en las avenidas, música en la radio, conversaciones en cocinas familiares, patrullas recorriendo barrios donde siempre pasa algo y nunca parece pasar lo peor. En el centro del gancho de esta historia no está solamente la pregunta de quiénes fueron Whittaker y Norris. Está la pregunta más punzante y más insoportable. ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo pudieron secuestrar, torturar y matar en un entorno tan saturado de movimiento y gente? ¿Cómo pudieron ocultarse dentro de la normalidad? ¿Cómo un vehículo común pudo convertirse en un territorio de horror sin que el resto de la ciudad lo advirtiera a tiempo? Y la respuesta, al menos en parte, tiene que ver con la propia naturaleza de California en esa era, su escala, su movilidad, su promesa de libertad, su costumbre de absorber personas y devolverlas cambiadas o no devolverlas nunca, en paisajes así. Lo extraordinario puede esconderse dentro de lo ordinario durante más tiempo del que nos gusta admitir. Un coche detenido no siempre significa peligro. Dos hombres conversando no siempre activan sospechas. Una adolescente que tarda en volver puede ser. Durante unas horas, solo eso. Alguien que tarda en volver. El crimen organizado por depredadores inteligentes se aprovecha precisamente de esa zona gris. Del tiempo que tarda la alarma en adquirir forma. Del margen entre la desaparición y la certeza. Del hecho terrible de que la vida moderna está llena de pequeños vacíos donde una persona puede desvanecerse antes de que el mundo se movilice como debería, y cuando la policía empieza a ver patrones. Cuando las familias empiezan a reconocer similitudes entre ausencias, cuando las piezas sueltas comienzan a parecer menos sueltas. A veces ya es demasiado tarde para varias víctimas. Esa es otra capa del horror aquí. La sensación de que el caso se fue armando a medida que las vidas se iban rompiendo. No apareció desde el primer día con un contorno claro. Fue emergiendo desde la suma de desapariciones, hallazgos, indicios, rutinas truncadas. Como si la ciudad tardara unos momentos demasiado largos en comprender que algo monstruoso la estaba recorriendo. Y en medio de ese retraso, Whittaker y Norris siguieron existiendo como hombres aparentemente insertos en el mundo. Hombres que podían conducir, hablar, mirar, comprar, moverse, fingir, mientras en su interior avanzaba una lógica de depredación extrema. Tal vez esa sea una de las razones por las que este caso produce un tipo de miedo tan específico, no el miedo lejano del monstruo de ficción, sino el miedo cercano del depredador plausible, el que podría estar a unos metros, el que podría preguntarte una dirección, el que no necesita un castillo, ni una máscara, ni un escenario gótico. Le basta un vehículo, una calle poco vigilada, una víctima joven, un segundo de confianza. Los años 70 en Estados Unidos estuvieron llenos de crímenes que hirieron la imaginación pública, pero los Toolbox Killers ocuparon una zona especialmente oscura porque su historia quedó asociada a la idea del dolor llevado al límite de lo decible. Las pruebas sonoras jaladas más tarde harían que el caso trascendiera incluso el marco ya espantoso de muchos asesinatos seriales, porque una cosa es saber que hubo violencia. Otra muy distinta es escuchar la evidencia de esa violencia, la voz, el miedo, la realidad del sufrimiento fijada en una grabación convierte en el crimen en algo casi imposible de mantener a distancia.
Arrancan al público de la abstracción cómoda. Obligan a reconocer que detrás de cada término técnico, detrás de cada informe, detrás de cada titular, hubo una persona concreta viviendo el peor momento imaginable, y eso altera para siempre la percepción del caso. Lo vuelve menos narrable, pero también más verdadero. Sin embargo, esta parte 1 no se trata todavía de descender por completo a ese sótano. Se trata del umbral, del momento en que el espectador o el oyente debe sentir que algo profundamente siniestro está a punto de ser contado. Del momento en que la carretera soleada deja de parecer inocente, en que la van deja de ser un vehículo cualquiera. En que la idea del verano californiano, de la adolescencia, de la libertad de moverse por la ciudad, empieza a agrietarse. Porque eso es lo que hace un buen gancho en una historia de true crime. No solo informa, reconfigura la mirada, obliga a mirar hacia atrás y pensar que el paisaje ya contenía la amenaza. Aunque nadie la viera completa todavía, en esta historia, el paisaje estaba cargado de señales que solo después parecerían evidentes. Las calles donde una adolescente podía desaparecer en minutos. Las noches cálidas donde el peligro no produce ruido hasta que ya ha cerrado la puerta. Los márgenes urbanos donde el tránsito incesante crea una ilusión de vigilancia que en realidad es puro anonimato. Los hombres que saben precisamente cómo usar esa mezcla de libertad y descuido. Y, sobre todo, la presencia de una violencia que no nace del impulso, sino del deseo de someter. Whittaker y Norris no iban simplemente en busca de una víctima. Iban en busca de una experiencia de poder, y cuando el crimen se alimenta de eso, se vuelve especialmente destructivo, porque la muerte deja de ser el punto final inmediato. Primero viene el dominio, primero viene la humillación, primero viene la demostración, ante sí mismos y ante el otro, de que pueden controlar el cuerpo y el miedo de alguien indefenso. Esa dimensión no hace falta describirla con morbo para que resulte insoportable. Basta entenderla, basta mirar de frente la intención. El corazón del caso está ahí, en dos hombres que no mataban solo para eliminar testigos o satisfacer una urgencia momentánea. Eso convierte el expediente en algo más que una serie de homicidios, lo convierte en la anatomía de una complicidad sádica. Y cuando la palabra sadismo aparece en un caso real, conviene usarla con mucho cuidado. No como adorno retórico, no como un guiño a la fascinación oscura del género, sino como lo que realmente significa, placer o gratificación obtenidos a partir del sufrimiento ajeno. Esa palabra, aplicada aquí, no exagera, se queda corta. Porque lo que el caso reveló fue una disposición a escuchar el dolor, prolongarlo y conservarlo como parte de la experiencia criminal. Esa es la clase de verdad que no solo horroriza, también humilla a la idea misma de humanidad. Sin embargo, ocurrió en California. Ocurrió en 1979. Ocurrió mientras la ciudad seguía viva a su alrededor. Por eso este caso permanece, porque no se lo recuerda solo como una cadena de asesinatos, sino como una fisura en la capacidad humana de comprender hasta dónde puede descender una voluntad compartida de crueldad, el gancho. Entonces, está en esa imagen doble que ya no se puede separar. Una van recorriendo el sur de California ya, dentro de ella. Una promesa de horror que aún no tiene nombre público, pero ya existe. Una ciudad luminosa allí. Desplazándose por su sombra, dos hombres que han decidido convertir a adolescentes en presas. Una época que todavía cree en cierta libertad despreocupada y un crimen que demostrara el precio de esa confianza. Una sociedad acostumbrada a titulares sobre asesinos seriales y, aún así, a punto de encontrarse con un caso que la obligara a retroceder. A bajar la voz, a preguntarse si de verdad quiere saberlo todo. Porque esa es la última capa del gancho y quizá la más poderosa. Esta historia no solo promete miedo, promete incomodidad moral, promete arrastrarnos a un lugar donde el true crime deja de ser entretenimiento para convertirse en una prueba de resistencia.
La prueba de hasta dónde podemos mirar sin apartar los ojos. La prueba de cuánto sufrimiento humano cabe en un expediente antes de que el lenguaje se quiebre. Y la prueba de si es posible contar una historia así sin traicionar a las víctimas ni convertir el horror en espectáculo. Ahí empieza realmente esta historia. No en el momento del arresto, ni en la sala del tribunal, ni en la fama posterior de un apodo que ya lleva en sí mismo algo helado y mecánico. Empieza en la carretera, en la ciudad, en la adolescencia vulnerable, en la falsa promesa de un aventón y en la certeza, todavía no revelada del todo, de que dos hombres ya han empezado a casar. Y cuando una historia empieza así, lo que viene después no es solo una investigación criminal, es un descenso. Un descenso hacia uno de los capítulos más perturbadores del crimen estadounidense, donde cada hallazgo no traerá alivio, sino una comprensión más honda y más dolorosa de lo que realmente sucedió dentro de aquella van, en aquellas noches de California.